Привет, друзья! Ну чё вы как? Приветствуем вас на уроках аргентинского испанского. Hoy vamos a arrancar con una sección nueva en nuestro canal y vamos a hablar sobre el slang. Pero esta vez vamos a profundizar específicamente vamos a adentrarnos en el rubro dinero. Probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado esta palabra en películas, series, incluso en canciones. Y acá en Argentina, a menos de utilizar dinero, decimos plata. Un dato de color, Argentina significa tierra de plata, de argentum. Y si queremos sonar un poco más locales, la manera correcta o más nativa, por así decirlo, de llamar al dinero es guita. Esta palabra y muchas otras que vamos a ver ahora más adelante pertenecen al léxico urbano y popular de Argentina que se llama lunfardo. El origen de esta palabra es algo incierto. Algunos dicen que proviene del germánico, huita o vita del latín. Volvamos al lunfardo y escuchemos estas palabras para referirse a la plata acá en Argentina. Teca, billulla, morlaco, mosca. Cada una de estas palabras, como guita, la que acabamos de mencionar, tiene un origen. O al menos se cree que tiene un origen. Por ejemplo, mosca se dice que es porque la plata se va volando rápido. Pero no nos vamos a poner a repasar cada uno de los orígenes de las palabras porque vamos a estar mucho tiempo hablando sobre eso y no es la idea. Dentro del lunfardo existen incluso denominaciones para cada valor de nuestra moneda. Nuestra moneda nacional es el peso argentino. Y del lunfardo es muy común hablar al revés. Y al peso, ¿cómo se le diría si lo decimos al revés? Sope. No tiene un sope. Pero la palabra más utilizada para llamar a la plata acá en Argentina es mango. Es aún más lunfardo que guita. ¿Cómo utilizar la palabra mango? Es fácil. Un mango, 2 mangos, 3 mangos, 500 mangos, 1000 mangos. Es lo mismo. Simplemente tienen que sumar la palabra mango a la cantidad de pesos que tengan. Antes, chirolita se utilizaba únicamente para las monedas. ¿Qué pasa? Hoy en día en Argentina, con la inflación que tenemos hace muchos años ya, no se utilizan más las monedas. Por lo tanto, chirola le decimos al dinero chico. Pasemos a las denominaciones un poco más altas. Empecemos por 100 pesos. ¿Cómo se dice 100 pesos? Gamba. Si una gamba son 100 pesos, 2 gambas ¿cuánto es? 200 pesos. Y 5 gambas son 500 pesos. ¿Qué pasa si tenemos 10 gambas? O sea, 1000 pesos. Tenemos una luca. Una luca funciona como 100 pesos. Si tenemos una luca y la multiplicamos por 2, tenemos 2000 pesos, que son 2 lucas. El último valor, el más grande de todos, es un palo. Un palo significa 1.000.000, que obviamente no tengo. Funciona de la misma manera. Si tenemos un palo es 1.000.000, 2 palos son 2 millones, 10 palos son 10, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos un repaso final de los valores. Una gamba son 100 pesos. Una luca son 1000 pesos. Y un palo es 1.000.000 de pesos. Vale aclarar, antes de que terminemos, que todas las palabras de lunfardo y estas denominaciones son completamente informales. Por lo tanto, otra vez, como venimos mencionando en todos los videos, fíjense el contexto. Si están en una entrevista, no pregunten, che, ¿cuánto garpás? Ahora me preguntarán, ¿qué es garpar? Garpar es pagar, pero dicho al revés. Que lo explicamos recién hace un par de minutos, que en el lunfardo es muy común hablar al revés. ¿Y ustedes tienen alguna forma de llamar a su plata? Déjenos acá abajo en los comentarios cómo le dicen ustedes a sus monedas. O también si escucharon alguna palabra acá en Argentina que no mencionamos, también la pueden dejar en los comentarios. Y les avisamos que próximamente vamos a publicar más videos referidos a la plata. Así que, como siempre, por favor, suscríbanse, dejen un like, un comentario y nos vemos la próxima. Paca, paca.